Muy bonito estar con ustedes en su preciosa ciudad. Vamos a venir delante del Señor en oración. Padre nuestro, te damos las gracias por esta conferencia que hemos tenido. Te damos gracias, Padre, porque se ha presentado con tanta claridad muchas de las cosas que tú quieres que nosotros hagamos como cristianos en el ambiente y en la esfera de la política y el Estado. Te pido, Padre, que salgamos de aquí animados y no con miedo, sabiendo, Padre, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tú, Padre, vas a dirigir. Te pido por México, país que amo. Te pido por Estados Unidos, país que también amo, que, Padre, tú hagas una gran labor en estos dos países. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se me pidió hablar sobre el amor, la justicia y la misericordia. Y muchos cristianos tratan de hacer una división entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios y el amor de Dios. Y no se puede. Es otro dualismo falso que ha entrado en muchos lugares de la iglesia. Podemos ver, por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 10, no vamos a voltear ahí, pero empezando en el versículo 25, que un intérprete de la ley viene y habla con el Señor, y el Señor le pregunta a él cuáles son los dos más grandes mandamientos, las dos leyes más grandes. Yo quiero que piensen de esto en el contexto de alguien que interpreta la ley. La ley usualmente se trata con la justicia, pero las primeras dos leyes, los primeros dos mandamientos que trae este intérprete de la ley a Cristo es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y la segunda es similar a esa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, las leyes que estaban en el Torá, en el Antiguo Testamento, nos dice el pasaje paralelo en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 4, que en esto se basan toda la ley y todos los profetas. Quiero que miren que el centro de la ley y de los profetas es primero amor a tu Dios y luego amor a tu prójimo. El intérprete de la ley no tenía problema alguno con el primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios, pero sí tuvo problema con el segundo, porque inmediatamente él trató de justificar quién es mi prójimo, y desde ese punto Cristo empezó a dar la parábola del buen samaritano. Ahora, para los judíos, los samaritanos eran los peores de los peores. Eran peores de los gentiles, porque en el tiempo del exilio a Siria, cuando Samaria cayó, los samaritanos se mezclaron y hicieron una mezcla con esos horribles paganos, y entonces no solo eran paganos, que se les puede un poco perdonar porque no tenían la ley, pero eran traidores a su propia raza. Y los samaritanos eran considerados, acuérdense que en Juan 4, cuando Cristo iba a ir a Galilea de Judea, dice, tenía que pasar por Samaria. No tenía que usualmente, porque la gente iba alrededor, cruzaba el Jordán, se iba por afuera, regresaba y entraba al norte. Él tenía que, porque tenía una misión. Pero usualmente hacían el viaje más largo. Es como lo que me querían hacer aquí cuando iba a tomar el avión, ¿verdad? Iba a tomar el avión a venir aquí de allá de Edinburgh y de McAllen. Iba a entrar a Reynosa, tomar el avión, y pregunté, ¿cuánto tiempo va a tomar? Porque el viaje a carro son unas 8 horas. El avión iba a ser 13:30, porque me iban a mandar de Reynosa a la capital, y luego me iba a tener que esperar en la capital y regresar aquí. Iba a tomar casi el doble para irme en avión que venirme aquí en carro.
y mucho mejor ir en carro porque estuve con el hermano Godínez y pude disfrutar un buen tiempo hablando con él. Pero los judíos que hacían ese viaje lo hacían porque no importa que sea más largo y que tengamos que cruzar el Jordán 2 veces, pero no vamos a ponernos en el pueblo de esos samaritanos. Ahora, Cristo predicó esa parábola para enseñarle a este intérprete de la ley que los samaritanos eran personas también. Pero el problema es que siempre cuando viene la justicia y la misericordia, acuérdense lo que dijo el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, te os declaro lo que es bueno, lo que Jehová quiere de ti, solamente hacer la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces ahí nos da un resumen de lo que es aquí en la tierra el papel del hombre: hacer justicia, amar misericordia, pero más andar humildemente, dice el hebreo, con nuestro Dios. Quiero traer varias observaciones y luego vamos a entrar, porque el tema que yo quiero tocar hoy es el tema de qué es una persona. Porque la justicia, vamos a ver, trata con personas. Pero hoy en día hay muchas distintas opiniones sobre lo que es o no es una persona digna de justicia y de misericordia y de amor. Porque hay una cosa cosmovisional que vamos a mirar. Pero yo quiero que miren una cosa al principio: el amor de Dios o el amor a Dios viene primero, se basa y dirige todo lo demás. Y quiero decir esto: si tú no amas al verdadero Dios, cualquier Dios que tú ames va a tener un punto de vista distinto sobre lo que es una persona, y vamos a entrar a esto más, y va a cambiar la manera de que tú ames a tu prójimo, a las personas. Entonces, hoy en día vemos que, y ya se mencionó varias veces y lo vamos a cubrir un poco más, que Dios se saca de la política. No debes mencionar a Dios en la política. El doctor de la Sierra nos hizo el gran favor de traducir al español un increíble libro por Roy Clauser, que ya se mencionó varias veces, y si usted puede y tiene el tiempo, porque es un libro grueso, pero si lo puede leer y digerir, es un libro que nos enseña. La Biblia nos dice: no hay tal cosa como un ateo. Todos creen en un Dios u otro, pero vamos a definirlo y lo vamos a hacer en un momento. Pero dependiendo de lo que tú pongas como tu Dios, va a depender de cómo tú sigas la segunda parte de esos 2 mandamientos. Porque va a cambiar tu visión sobre lo que es una persona. ¿Qué significa decir que yo soy una persona? Entonces vamos a mirar unas observaciones preliminares. Se asume hoy en día, como dije, que la necesidad en la política es no traer a Dios, porque la política es una ciencia y la ciencia se hace en lo natural y así tratan de pasar. Hay un profesor de política en la Universidad de Texas en Austin, un hombre llamado Bujushevsky, que escribió un libro que yo quiero traducirlo al español, es excelente libro, llamado La venganza de la conciencia política y la caída del hombre. Este hombre enseña en la Universidad de Texas en Austin, una de las universidades más grandes en Estados Unidos, enseña filosofía de gobierno. Y él escribió otra obra más antes en su trabajo. Y él nos dice en el prefacio de este libro, nos cuenta, dice Bujushevsky, dice: numerosas objeciones se traen a tales libros que mencionan a Dios en la política. Dice: los más directos es que todo el que habla de la política debe impersonar a un ateo.
Un crítico académico reconocido recomendó en contra de la publicación de uno de mis esfuerzos en base de que Dios no tiene lugar en la teoría política. Paradójicamente le gustó el libro, pero objetó por el principio de que mencionó a Dios. Ahora esto es muy interesante porque es un fenómeno moderno. No es una cosa, usted puede ver, por ejemplo, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en el principio de esa declaración, dice que hay conceptos que dice aquí que, déjame mirar aquí, se me fue en mis notas, dice que Dios es una cosa evidente en sí, que el hombre fue dotado por su creador de ciertos derechos inalienables, las cuales son la vida, dice la vida, la libertad y el perseguir de la felicidad. Esa fue la Declaración de Independencia en la cual el Estados Unidos de Norteamérica separó de Inglaterra. Fue un documento fundamental donde claramente se menciona a Dios en un documento político. México no es diferente, aunque no tiene la misma Declaración de Independencia. México tiene su gran himno nacional y me encanta el himno nacional de México en su música y todo, pero el himno nacional que dice que por su eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Y fue el grito dado no por algún ateo, pero para bien o para mal, por el sacerdote don Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, estoy seguro que en algunos pensamientos de don Miguel había algún pensamiento político utilizando a Dios. No es nuevo. Aún casi todos los reyes de Europa antes de eso tenían como su base de su reinado una religión donde Dios era central. Acuérdense que cuando Colón fue a tratar de ir a India y llegó a América, lo mandó ¿quién? La reina Isabela la católica. No, Dios no tiene lugar en la política. Esto es algo nuevo que ha pasado recientemente desde el tiempo de la iluminación, después de que el Renacimiento acabó, donde se empezó a desarrollar un sistema, y voy a poner en comillas, científico, aunque los científicos de ese tiempo casi todos eran o cristianos o por lo menos creyentes en Dios. Isaac Newton, Galileo, todos ellos eran personas que decían: la ciencia la hacemos porque Dios creó un universo ordenado donde se pueden descubrir leyes y decidir y descubrir cómo la tierra funciona. Pero en el tiempo moderno hay, por ejemplo, un biólogo, ya era un biólogo ateo, ya falleció, así que ya no es ateo. Un biólogo llamado Lewontin, un biólogo eminente que enseñaba en Harvard, que dio una introducción a un libro de Carl Sagan, el astrónomo que era también ateo y falleció, que hablaba, y también ya no es ateo, dice: tomamos el lado de la ciencia porque tenemos un compromiso previo, un compromiso al materialismo. No es que los métodos, yo quiero que oigan esto, no es que los métodos e instituciones de la ciencia nos impulsen de alguna manera a aceptar la explicación material del mundo, de los fenómenos físicos, pero al contrario, que somos forzados por nuestra adherencia a priori a causas materiales a crear un aparato de investigación y un grupo de conceptos que producen explicaciones materiales. No importa qué contraintuitivos o misteriosos son a los no, yo quiero que miren esas palabras, los no iniciados.
¿Qué es un no iniciado? Eso se usa de sacerdocios, ¿verdad? La gente que apenas está entrando a alguna religión. Nos acaba diciendo, no podemos permitir que el pie divino entre en la puerta. ¿Qué está diciendo Lewontin? O estuvo diciendo que no es que la ciencia nos haya enseñado que no hay un Dios. Como dicen muchos, pues ya la razón ha descomprobado a Dios. Lewontin era más inteligente que eso. Él sabía que eso no era verdad. Dice, no, la ciencia la hicimos para que no dejar que el camello de la religión meta la nariz. Y eso se ha movido a todas las áreas de las ciencias sociales, de las artes, de todo lo que se desarrolla. Tenemos que, dicen ellos, guardar como si no hubiera un Dios, que no pueda meter Dios en la puerta. El único problema es que, como Clauser nos enseñó en su libro, nos enseña en su libro, no hay tal cosa como una persona que no crea en Dios. El capítulo 2 del libro de Clauser habla mucho de eso. Dice, ¿qué es un Dios? A lo más básico, ¿qué es un Dios? Un Dios es algo o alguien, porque no siempre es un alguien. El Dios hindú no tiene personalidad. Al final de cuentas, los hindús dicen que toda la personalidad es ilusión, lo llaman maya, es ilusión. El Dios hindú simplemente es el todo espiritual, el Brahman, y ese Dios no tiene un albedrío, decir yo puedo contestar oración, yo puedo hacer eso. Entonces un Dios no tiene que ser un alguien, un Dios puede ser un algo, pero el algo tiene que tener varias características. Primero, tiene que haber existido para siempre, y segundo, tiene que tener el poder para causar todo lo demás. Ahora, los científicos de hoy creen, como también nosotros cristianos creemos, que el universo tuvo un comienzo. Entonces algo o alguien tuvo que estar ahí antes del comienzo del universo, y lo que tú pongas en ese lugar, ese es Dios. Stephen Hawking, el físico inglés, antes de morir también dijo, si tú tienes las leyes de la gravedad, no necesitas a Dios. No, él era buen científico, pero mal filósofo. ¿Qué es el Dios de Stephen Hawking? Bueno, ¿qué era? Porque también, como Lewontin y como Sagan, ya está muerto y ahora él sabe quién es Dios. Pero el Dios de Stephen Hawking era las leyes de la gravedad. Esos habían estado para siempre. Por las leyes de gravedad todo lo demás vino a ser. En el tiempo de Pitágoras, entre los griegos antiguos, ellos alababan a los números, adoraban a los números. Los seguidores de Pitágoras habían formado una secta que tenía, y yo tengo en unos libros, creo que Clauser lo menciona también, un himno al número 4. Imagínese levantarse a su iglesia mañana. Usted abra su himnario a la página 6 y vamos a empezar. Castillo fuerte es el número 10. Pero ellos creían que la matemática era lo que siempre había existido, y la matemática formó todo lo demás. Entonces, para los seguidores de Pitágoras, Dios era, ¿qué? La matemática. Entonces, esto va a hacer una diferencia entre lo que tú consideras como una persona y a quien le aplicas la justicia. ¿Por qué? Porque el Dios del materialista creó el universo por accidente. El Dios del materialista, que es que las leyes de la gravedad o cualquier cosa que ellos pongan en ese lugar, ese Dios creó el universo o dejó pasar el universo porque no tiene creatividad positiva, pero el universo vino a ser por medio de esa entidad, la ley de gravedad o lo que sea, y fue lo que le dicen el gran estallo. El gran estallo fue una chiripada, una casualidad.
que pasó por alguna fluctuación física o quién sabe qué cosa. Nadie sabe, porque durante ese primer instante del universo, aún los científicos dicen, las leyes de la física no aplicaban en ese punto de tiempo y nunca lo podremos descubrir. Pero de repente no había nada y de repente hubo un universo, y luego expandió y empezó la gravedad, las leyes de la gravedad que habla Hawking, a formar todo estas nubes de gas, y esas empezaron a formarse y por fin se volvieron soles y planetas, y luego en uno de esos planetas, una roca tercera de una estrella mediana, empezó a caer lluvia y relámpagos, y de repente la primera célula abrió sus ojitos. De veras no tiene ojitos, pero usted sabe lo que dice. Y de ahí empezó a tener que competir con otras células. Y por pura química, porque acuérdense, para el materialista no hay nada más que simplemente procesos naturales. No hay ninguna fuerza sobrenatural que venga y diga, deje que haya vida. Son reacciones de carbón y de oxígeno y cosas así con electricidad, que de repente uno empieza, se juntan y se forman animales, y luego los animales vienen compitiendo el uno contra el otro, hasta que por fin uno se salió de los árboles y se llamó Thomas Whitehouse, o Doctor de la Sierra, o lo que quieras ponerle. Entonces, yo soy, si esa cosmovisión es la correcta, lo que dice Lewontin y los demás, si esa cosmovisión es correcta, yo soy un accidente. ¿Usted también? Todos los políticos que hay, yo creo a veces que ellos sí son un poco accidentales. Pero eso al lado. Ahora, yo vengo, por alguna razón me dio la evolución a mí en esta cosmovisión, un cerebro que piensa que puede pensar. De repente este simio evolucionado se miró y dijo, cogito ergo sum, pienso así que soy, y pienso que soy. Y yo ahora tengo que hacer leyes, porque hay bastantes más de estos simios aquí en este cuarto y por todo México y en todo este lugar, y yo tengo que determinar qué es justo y qué es bueno para estos, y yo tengo que determinar quién vale, porque sabe, Dios en la Biblia nos dice quién es una persona. Nuestro Génesis capítulo 1 nos dice que Dios creó al Adán, lo creó, Génesis 1, 26 al 28, lo creó varón y hembra, y los hizo ¿en qué? En la imagen de Dios y semejanza de Dios. No dijo que creó a los inteligentes y los hizo en la imagen y semejanza de Dios, y que los bobos no. No dijo que creó a un cierto grupo de talentosos en la imagen de Dios, y los que no llegan a ese punto. Solo hay una cosa que la Biblia pide para que nosotros consideremos que una persona sea una persona. Eso es que sea de la simiente de Adán y de Eva. Si tú eres humano y puedes trazar tu linaje a esta primera pareja, tú eres una persona, y como persona tú mereces o no mereces, tú eres, Dios te da como la bendición, en la bendición cultural, que le llaman el mandato cultural, pero yo lo llamo la bendición cultural porque Dios lo pone en forma de bendición y no de mandato. Él dice, tú eres mi imagen, tú de alguna forma me representas a mí. A los teólogos pues tienen debates sobre qué es parte de esa forma, pero la cosa básica es simplemente, yo soy un ser humano. Ahora, eso lo soy no por merecerlo, pero porque así un Dios
que la Biblia me dice en el libro de Primera de Juan es amor, así me hizo ese Dios. Y si así me hizo, yo tengo, no, y quiero cambiar de derechos, quiero que miremos eso. Yo no tengo derechos, yo tengo bendiciones o privilegios como humano que los animales no tienen. Ahora, químicamente somos similares a los animales. Lo que el mundo en su posición evolucionista tienen que admitir, y por eso dicen, pues ahora están diciendo, los animales también tienen derechos. ¿Por qué? Porque en el materialismo, que es la cosmovisión más popular ahorita en el mundo, no hay un Dios que diga que es la imagen de Él. Nosotros escogemos. En el tiempo de Cristo, una persona, aún con el conocimiento de la Biblia, dijo: esos samaritanos no. ¿Y cuántas veces en la historia de nuestro mundo se ha decidido este grupo? No. El hombre de color, el hombre de esta raza, o el hombre con cierta inteligencia, tiene que llegar a cierto punto, si no los puedes matar. Hitler lo hizo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Si tú eras, podías ser puro alemán, pero si tú tenías un problema mental, donde tú tenías quizá Alzheimer's o un problema así, hacían experimentos, te mataban. ¿Por qué? Porque tú no tenías características que te calificaban para ser persona. Ahora, hoy en día, en el mundo que estamos nosotros como cristianos estamos peleando, por ejemplo, en contra de los que quieren aborto. Cuando empezó esa batalla, en el tiempo cuando en Estados Unidos se pasó la decisión de la Corte Suprema Roe v. Wade en el 1973, había el argumento y la batalla era esta, que eso que está en la matriz no es todavía un humano, son células nada más, no está vivo. Pero ya han pasado de ahí. Ahora la mayoría de los que están al avance de lo de aborto dicen: sí, admitimos, porque la ciencia lo ha comprobado. Cuando hay concepción, ese nuevo ser es totalmente humano, tiene el código de ADN y todo lo demás que uno necesita, es simplemente un caso de desarrollo. Y ahora lo admiten porque pues la ciencia rige, dicen, ¿verdad? Dicen, sí, es humano, pero no llega a ser persona. Entonces lo podemos matar. Esto tampoco es nuevo. En el tiempo de los romanos, antes de los imperios de los César, en el tiempo más antiguo de los romanos, se tenía una doctrina del pater familia, la doctrina del padre de familia. Todavía los resultados de eso seguían aún en el tiempo de los cristianos, después en la primera iglesia. Pero en el tiempo antiguo era más fuerte. El padre de una familia tenía el derecho total de hacer lo que él quería con cualquier persona que estaba en su familia. Si era un niño que salía defectuoso, dáselo a los lobos. Si estaba ciego, si tenía, y yo estoy ciego de un ojo, a mí me hubieran tirado a los lobos o a los leones. Entonces, el padre de la familia tenía ese derecho, porque no se consideraba como persona a un niño que todavía no enseñaba la potencial, y esa palabra es importante, la potencial para ayudar a la familia o al Estado. Entonces, en el mundo de hoy tenemos esa situación. Cuando vamos a entrar a la política, si vamos a dejar fuera a Dios, vamos a llegar a ese problema. El problema de qué es una persona. Okay. Entonces, nosotros tenemos que mirar ahí en unas definiciones. Quiero mirar primero lo que es la justicia. ¿Cómo puedes hablar de la política sin la justicia? Hay muchas definiciones que se pueden, pero voy a traer uno típico que viene de
en la página web de la Escuela de Leyes, la Escuela de Derechos Cornell Law School, que es una grande en Estados Unidos. Dice, la justicia es primeramente la idea filosófica y ética que las personas deben ser tratadas de forma imparcial, equitativa, propia y razonable por la ley y por los árbitros de la ley, que las leyes deben asegurar que no caiga daño en otro y que cuando el daño se alega, una acción remedial es tomada. Y yo quiero que miren qué importante es esa palabra, personas. ¿Sabe? Los hombres siempre, ¿por qué? Vamos a ver más tarde, porque el hombre es caído. Los hombres siempre han tratado de alienar a los que no son como ellos. Cuando llegaron los misioneros primero a las islas de Papua Nueva Guinea y también Irian Jaya y por allá, encontraron tribus caníbales que iban una tribu a matar a otra tribu y luego los comían. Y venían los misioneros y les preguntaron a una de esas tribus, les preguntaron, ¿cómo puedes tú comer otro humano? Y dijeron, no, nuestra tribu, humano. Ellos, cerdos largos. Así les decían. Yo estoy comiendo, cuando yo como humano, yo estoy comiendo una carnita de cerdo largo. ¿Por qué? Porque son de otra tribu. Siempre ha habido ese problema. El samaritano, acuérdense uno de los casos aún de Cristo, cuando vino una mujer sirofonesia y le dijo a Cristo, mi criatura está endemoniada, por favor sánala. Y Cristo, sabiendo él, siendo Dios en la carne, sabiendo él que iba a ser su respuesta de fe, respondió con la idea cultural del tiempo. O sea, no creo que nunca lo habría hecho con otra persona, pero con esta mujer él sabía que podía, porque le quería enseñar algo a sus discípulos. ¿Qué le dijo? Mira, no es bueno tomar la comida de los niños y dárselo a los perritos. Ahora, yo quiero que se acuerden que para los judíos el perrito no era el chulito que nosotros pensamos. Ellos miraban bien mal, el perro era una cosa inmunda. Y esta mujer miró a Cristo y dijo, sí, pero aún los perritos comen de las migajas que vienen de la mesa de los niños. Ahora, yo creo que ella sabía que había una prueba ahí para los discípulos, pero lo que Cristo dijo era la idea cultural del tiempo. Esta mujer sirofonesia no merecía ser llamada persona, era una ¿qué? Una perrita. Cristo sabía que no era verdad y Cristo lo iba a comprobar en lo que él hizo. Sanó el caso endemoniado, pero el pueblo tenía una idea de quién no es mi prójimo. Y nosotros, cuando estamos en la política, tenemos que acordarnos que si queremos que haya justicia, acuérdense, la justicia aquí nos dice es lo equitativo para personas. La segunda definición que nos da dice, la justicia es una estructura legal o un sistema con el diseño de juzgar en un sentido general quién debe ser acordado un beneficio, una carga cuando la ley se aplica y las situaciones factuales son presentadas, las factuales de una persona. Entonces, la política que nosotros estamos hablando y queremos cambiar tiene que ver con el trato, al final de cuentas, de personas. Pero los políticos hoy en día no tienen una buena idea de quiénes son las personas. Para ellos hay varias cosas que, como no ponen al Dios de la Biblia, amarás a Jehová tu Dios. ¿Qué pasa si amas otro Dios? ¿Qué pasa si amas al Dios del materialismo, el Dios de las leyes de gravedad? Si ese es el amor, entonces tú vas a tener una diferencia de lo que es un ser humano.
¿Qué pasa si hay una persona que está tomando recursos? Hace muchos años había un gobernador en el estado de Colorado, allá en Estados Unidos. El gobernador, su apellido era Lamb, que dijo de los ancianos que es el deber de los ancianos quitarse el camino. Es el gobernador de Colorado. ¿Qué está diciendo? Yo ya apenas tuve un ataque de corazón en febrero, me pudiera haber muerto. Yo ya no soy joven. Ya, ahora me siento joven, está bien. Y mi familia me ama. Mis nietos y mis hijos y mi esposa me aman. Pero yo tengo el deber de quitarme del camino. Si yo soy una carga a la sociedad, ya no merezco vivir. Hubo una película hace muchos años de ciencia ficción llamada Logan's Run. En la sociedad de Logan's Run, un paraíso, hasta que tú cumplías 30, a los 30 años te mataban. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahorita, ¿sabe? Hay un problema que viene en el futuro no muy lejano, en Estados Unidos y en México, pero especialmente en China y en otros lugares, que va a haber, donde ya no se están teniendo suficientes niños para cargar el peso económico de nosotros que tenemos más edad. Dicen algunos que proyectan estas cosas y no siempre están en lo correcto, pero proyectan esas cosas, que la nación de China, que es la nación, está aquí casi empatado con India. No se saben de las estadísticas porque China a veces no da bien las estadísticas, India tampoco, pero están ahí casi iguales como las dos naciones más no quiere mi boca, de más población en todo el mundo. Pero China tuvo por mucho tiempo una póliza de que solo podían tener un niño todos, y la mayoría de los chinos que querían tener ese niño querían un varón, así que se abortaron las mujeres. Ahora en China hay una gran desproporción entre los varones y las mujeres, hay mucho más varones que mujeres, y ahora que están viendo, China ya se está haciendo más viejo, muchos de ellos ya llegaron a los 45 años cuando ya no van a poder tener niños, y dicen que en 50 a 60, 100 años, China va a estar mitad de la población que está ahorita, y económicamente va a ser un desastre. Y una China en esa situación va a ser más peligrosa, porque ellos van a tener que encontrar alguna forma de llenar el déficit. Esto está pasando en muchos lugares en el mundo. Corea del Sur te paga ahorita para tener novia y casarte. Japón es un país donde muchos ahorita están diciendo, ¿sabe qué? Yo no quiero el problema de una relación humana, yo voy a amar a mi androide o a mi video. Y reímos, pero es la realidad. Hay una situación en Japón donde hay muchos jóvenes que ya sabe, nosotros aquí en Estados Unidos y en México tenemos un problema con la libertad sexual. Allá en Japón están tratando de animarlo, porque ya la gente no quiere, prefieren su video, sus juegos. ¿Qué va a pasar? Muy pronto va a venir el punto en esos países donde una persona como yo, especialmente si empezamos a decaer en salud, vamos a hacer una carga. Me impresionó una cosa cuando tuve mi ataque de corazón. Entré al hospital por 5 días. Me llegó la cuenta, yo tengo el Medicare allá, que es el seguro del gobierno para los de edad, y me cobraron por 5 días $1,220 en el hospital. Pero la cuenta completa, yo quiero que agarren, eso no son pesos, son dólares. La cuenta completa por 5 días en el hospital por mi ataque de corazón fueron $255,000. Yo pagué $1,220, el resto lo cubrió el Estado, pero cuando lo cubre el Estado, no lo cubre el Estado, se cubrió por impuestos
de las personas jóvenes que están trabajando y ganando dinero. Y solo va a subir la cantidad de ancianos y bajar la cantidad de trabajadores. ¿Cuánto tiempo va a tomar en un sistema materialista cuando decidan que a una edad específica yo ya no merezco ser persona? Porque no es una cosa dada desde el cielo, es una cosa decidida, porque el Dios de la ley de la gravedad no manda tabletas de piedra con mandamientos. Los mandamientos los deciden estos, y le pongo en comillas, changos evolucionados, que deciden cuál otro chango va a ser parte de la manada. Esto es lo que pasa, no cuando sacas a Dios de tu teoría, porque como vimos y como dijo Clauser, no se puede sacar a Dios. Si saca el pie de Jehová, va a entrar el pie de las leyes de la gravedad, la cual no le importa nada lo que eres tú y lo que soy yo. Entonces, cuando nosotros hablamos a la persona en el ambiente político, una cosa que nosotros tenemos que hacer clave y preguntarles a ellos, ¿qué es una persona? Y cuando te digan ¿de dónde sacas eso? Porque ¿sabe de dónde lo están sacando? Lo están sacando, lo pidieron prestado de nuestra cosmovisión. No es una cosa que vino de la nada. Tenemos un trasfondo en este país, un trasfondo cristiano diluido, pero todavía está. ¿De dónde sacamos la idea que un humano en sí vale algo? Pero cuando les preguntas ¿por qué esta persona que tiene Alzheimer's y le está costando a su familia dinero, energía, dolor de corazón? Porque si alguno de ustedes ha trabajado, mi suegra murió de ese tipo de situaciones hace unos años. Mi esposa y su hermana la cuidaban, y qué cosa era tan difícil mirarla decaer. Llegó el punto cuando yo llegué a la casa, mi esposa estaba teniendo una venta de artículos en el garage, mi suegra estaba sentada y había perdido mucho del conocimiento. Yo vine a la casa, abracé a mi esposa y ella me miró y dijo: ¿quién es este pelado abrazando a mi hija? Qué triste es cuando una persona que a mí me ama, mi suegra era buena cristiana y me amaba, mi hijo, mi yerno es pastor. Y cómo le gustaba eso. Y ahora soy el pelado que estaba tratando de abrazar a su hija. El dolor de una familia, un esposo que tiene una esposa que ya no lo reconoce en la noche, y que hay alguien en el trabajo en quien se está empezando a interesar, que pues la voy a meter en un asilo, la divorcio, pero la cuido y me voy a tratar con esta otra mujer porque ella ya no es persona, ya no me reconoce, ya no tiene las características de una persona. Y en muchos lugares, aún en Canadá, se les puede, ya puede un doctor asistirles en cometer suicidio, que no es asistir suicidio, es un homicidio, vamos a ponerlo claro. Pero pasa, ¿por qué? Porque mi suegra, aún al fin de su decaer mental, mi suegra sigue siendo hecha en la imagen de Dios, y merece ella la justicia de ser amada, y que se le dé misericordia y que se le cuide por todo el tiempo que Dios le dé. Porque acuérdense, Dios Jehová es el que también numeró sus días, no yo. Pero venimos a un punto en este mundo donde pusieron a un Dios impersonal
Y ese es el Dios de la política. Y todo se tiene que calcular a bases de lo que ayuda al pueblo. ¿Por qué? Porque el individuo, desde el punto de vista del mundo, dura momentos, pero la civilización, el Estado, ese dura. Y todo lo que hace el marxista, todo lo que hacen estos otros grupos, no importa lo que hagan hoy, porque estamos proveyendo, como Nietzsche, el filósofo Nietzsche dijo, el superhombre. Estamos evolucionando el superhombre. Dijo Dawkins que yo y usted, lo único que somos, lo único que servimos, somos algo para cargar nuestros genes a la siguiente generación. Escribió un libro llamado La gene egoísta. Entonces, the selfish gene. Entonces, yo no sirvo de nada excepto para propagar mis genes. Después de eso, ya no valgo nada, porque lo importante es lo que viene. Lo que viene y lo que viene, aunque lo que venga, dicen ellos, si dicen ellos que venimos de una lagartija, ¿qué vamos a hacer en 3 millones de años? No importa que no nos veamos humanos, que tengamos 4 más brazos y una cabeza que salga así y todo lo demás, ya no te vas a ver como hombre o mujer, no importa, tú eres el futuro. Y si ya no ayudas para eso, ¿de qué sirves? Pero para acabar aquí, quiero leer una cita de el autor C.S. Lewis, un autor inglés que habló sobre este tema en un ensayo, un sermón y un ensayo que él llamó El peso de la gloria, The Weight of Glory. Dice, es en la luz de estas posibilidades. ¿Cuáles posibilidades? La posibilidad de que cualquier persona que vemos aquí un día va a ser una persona tan horrorífica, porque va a ser perdida, que corremos en horror, o una persona tan glorificada que estaríamos tentados, como Juan fue con el ángel en Apocalipsis, a adorarlo. Dice, es en la luz de estas posibilidades abrumadoras, con la maravilla y circunspección propias a ellas, que debemos conducir todos nuestros tratos el uno con el otro. Toda amistad, todo amor, todo juego, y luego dice al final, y toda política. No hay personas ordinarias. Mira lo que dice. Nunca has hablado tú con un simple mortal. Naciones, culturas, artes, civilizaciones, estas son mortales y su vida es a la nuestra como la vida de un mosquito. Pero son inmortales con quienes bromeamos, trabajamos, nos casamos, desairamos o explotamos. Entonces, cuando hablamos de política, la civilización de México, la civilización de Estados Unidos, es algo que Dios está redimiendo y va a entrar al nuevo cielo y la nueva tierra como la gloria de Dios. Pero la civilización en sí es temporal. Usted, AMLO, Morena, Trump, Biden, esas personas van a existir para siempre, porque están hechas en la imagen de Dios. Y cuando tratamos con la política, tenemos que acordarnos que el Estado de hoy pone al Estado en primer lugar. La política bíblica siempre tiene que traer la justicia al individual. Claro que en colección se puede también, pero al final de cuentas no sufre una colectiva, sufren personas. No sufre la raza negra, sufre este negro, este michoacano, este potosino. Sufre esta persona de edad. Esa es la persona que debe ser amada. Ese es nuestro prójimo, esa persona. Nosotros tenemos que acordarnos que es más importante el recordatorio cuando la política secular concede derechos humanos. Están jugando con cosmovisión
prestada o robada. La Biblia nos dice que el Estado no concede derechos. Dios da derechos. El Estado, nos dice Romanos 13, está hecha para protegerlos. Y cuando el Estado empieza a tratar de conceder derechos, en vez de proteger los derechos que Dios como creador nos dio, el Estado está yendo más allá de su posición. Gracias.